Suélteme. Ayuda. Me va a matar. El grito desgarrador de doña Mercedes rompió el silencio de esa tarde calurosa de agosto. Yo, Epifania Contreras, dejé caer la bandeja con vasos de limonada que llevaba hacia el jardín y corrí como nunca en mis 52 años de vida. Mis piernas temblaban mientras subía las escaleras de mármol, siguiendo los gritos que venían de la terraza del segundo piso. Lo que vi cuando llegué me heló la sangre hasta los huesos. Doña Mercedes, la anciana de 75 años a quien había cuidado durante los últimos 15 años, estaba de espaldas a la piscina, con los ojos llenos de terror, y frente a ella, con las manos extendidas hacia su pecho, estaba Esther Vega de Mendoza, la nuera perfecta, la esposa adorada de don Esteban, la mujer que todos creían era un ángel caído del cielo. Pero en ese momento, en sus ojos café claro, no había nada de angelical. Solo había odio puro, calculado, mortal. «¡Señora Esther, no!», grité con toda la fuerza de mis pulmones mientras me lanzaba hacia ellas. Llegué justo a tiempo. Mis manos agarraron el brazo de doña Mercedes apenas un segundo antes de que Esther la empujara hacia el agua azul turquesa de la piscina. El impulso me hizo tropezar, y las tres caímos al suelo de loseta caliente que rodeaba la alberca. «¿Qué pasó aquí? ¿Qué están haciendo?». La voz de Esther cambió completamente, convirtiéndose en ese tono dulce y preocupado que conocía tan bien. «¡Ay, Dios mío! Suegrita, ¿está bien?». Casi se cae a la piscina. Doña Mercedes temblaba entre mis brazos como hoja en vendaval, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Ella me quiso empujar», murmuró con voz quebrada. «Intentó matarme». «¿Qué dice, suegrita?». Esther se arrodilló junto a nosotras con una expresión de preocupación perfectamente actuada. «Usted se mareó y casi se cae. Yo traté de agarrarla, pero no llegué a tiempo. Por suerte, Epifania estaba cerca». «¡Mentira!», gritó doña Mercedes con una fuerza que no le había escuchado en meses. «Tú me quisiste matar. Tú me empujaste». «Ay, suegrita querida, el sol está muy fuerte. Debe haberla confundido». Esther me miró con esos ojos que sabían fingir tan bien. «Epifania, ayúdame a llevarla a su cuarto. Necesita descansar». Pero yo había visto todo. Había visto las manos de Esther extendidas hacia el pecho de doña Mercedes. Había visto la posición de la anciana, de espaldas al borde de la piscina. Había visto el odio real en los ojos de esa mujer que llevaba 6 meses casada con don Esteban. Y en ese momento, mientras ayudaba a doña Mercedes a levantarse, supe que todo lo que había observado durante estos meses no era mi imaginación. Los accidentes que la anciana había sufrido, las caídas misteriosas, los medicamentos que desaparecían, la comida que le caía mal, las escaleras donde tropezaba sin razón. No eran accidentes. Era un plan diabólico para eliminar a doña Mercedes y quedarse con su fortuna. Porque lo que Esther no sabía era que yo conocía un secreto importante. Doña Mercedes era dueña del 60% de Constructora Mendoza, la empresa que su difunto esposo había construido durante 40 años. Una empresa valuada en más de 1.000 millones de pesos. El resto del 40% estaba a nombre de don Esteban, el único hijo de doña Mercedes. Si la anciana moría, don Esteban heredaría todo. Y si Esther manejaba bien las cosas, todo ese dinero estaría bajo su control. «Vamos, doña Mercedes», le dije con voz suave mientras la sostenía por la cintura. «La voy a llevar a su cuarto». Mientras caminábamos lentamente hacia el interior de la mansión, sentí la mirada de Esther clavada en mi espalda. Era una mirada que me advertía, que me amenazaba, que me decía claramente que yo había visto demasiado. Esa noche, después de acostar a doña Mercedes y asegurarme de que estuviera bien, me senté en mi cuartito de servicio, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Saqué la libreta vieja que guardaba en mi cajón y empecé a escribir todo lo que había pasado ese día. Porque había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no podía quedarme callada. Ya no podía fingir que no veía lo que estaba pasando. Tenía que proteger a doña Mercedes de esa mujer que todos creían que era perfecta, pero que en realidad era un monstruo disfrazado de ángel. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like
y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Lo que voy a contarles es la historia más peligrosa, más aterradora, pero también más satisfactoria que he vivido. Es la historia de cómo una simple empleada doméstica se convirtió en detective, en guardaespaldas y en la única persona que se interpuso entre una anciana inocente y una mujer ambiciosa dispuesta a todo por conseguir una fortuna millonaria. Una historia que comenzó 6 meses atrás, cuando don Esteban llegó a casa con Esther del brazo, presentándola como su futura esposa, una mujer hermosa, educada, elegante, que conquistó a todos con su sonrisa perfecta y sus palabras dulces. Todos menos a mí, porque desde el primer momento que la vi, algo en mi interior me gritó que había peligro. Algo en sus ojos, en su sonrisa demasiado perfecta, en la forma en que miraba la mansión como si ya fuera suya, me dijo que esa mujer no era lo que aparentaba ser. Y tenía razón. Durante los siguientes 6 meses, fui testigo de la transformación más escalofriante que he visto. Esther pasó de ser la nuera perfecta que todos adoraban, a convertirse en una torturadora silenciosa que atormentaba a doña Mercedes cuando nadie más estaba mirando. Los accidentes comenzaron apenas 3 semanas después de la boda. Primero fue una caída en las escaleras. Doña Mercedes juró que alguien había dejado aceite en los escalones, pero cuando revisamos, todo estaba limpio. Después fue un medicamento equivocado que la hizo sentirse tan mal que tuvimos que llamar al doctor. Esther dijo que había sido un error, que las pastillas se parecían mucho. Luego fue comida en mal estado que solo a doña Mercedes le cayó mal. Esther explicó que seguramente la anciana tenía el estómago delicado. Y así, uno tras otro, los accidentes se multiplicaron mientras la salud de doña Mercedes se deterioraba cada día más. Pero don Esteban, mi patrón de 48 años, estaba tan enamorado de su esposa que no veía nada. Trabajaba todo el día en la constructora familiar, llegaba cansado por las noches, y Esther se encargaba de distraerlo con cenas románticas y conversaciones que lo mantenían alejado de su madre. Esteban, tu mamá dice que Esther la trata mal. Intenté decirle una vez después de un incidente especialmente grave. Epifania, mi madre está mayor. A veces se confunde. Esther la adora. Siempre está cuidándola. Pero, señor, yo creo que... Mampe. Epifanía, aprecio tu lealtad a mi madre, pero no quiero que siembres dudas sobre mi esposa. Esther es maravillosa. Si mi madre dice cosas raras, es porque está envejeciendo. Esas palabras me dolieron como puñaladas, pero también me dieron fuerzas para seguir adelante con mi plan secreto. Porque si don Esteban no me iba a creer con palabras, tendría que creerme con pruebas. Pruebas contundentes, innegables, que mostraran la verdadera cara de Esther Vega. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer. Compré una cámara pequeña con el dinero de mis ahorros y la escondí en la sala donde Esther pasaba más tiempo con doña Mercedes. Empecé a escribir todo en mi libreta. Fechas, horas, incidentes, palabras crueles que escuchaba cuando me quedaba escuchando detrás de las puertas. Guardé los frascos de medicamentos equivocados. Tomé fotografías de los moretones misteriosos que aparecían en los brazos de doña Mercedes. Grabé conversaciones donde Esther le decía cosas horribles a la anciana cuando creía que nadie escuchaba. «Apúrate en morirte, vieja asquerosa», la escuché decir una tarde mientras le daba su comida. «Cuanto antes te mueras, antes podré disfrutar de todo lo que debería ser mío». «¿Por qué me odias tanto?», sollozaba doña Mercedes. «¿Qué te hice? ¿Qué me hiciste? Existir. Eso me hiciste. Mientras sigas viva, el 60% de la empresa está en tus manos arrugadas. Y yo no pienso esperar 20 años más a que te mueras naturalmente». Esa conversación quedó grabada en mi cámara oculta, y fue el momento en que supe que el peligro era real, inmediato y mortal. Pero lo que pasó hoy en la piscina fue el colmo. Ya no eran solo maltrato psicológico o accidentes planeados. Ahora Esther había intentado asesinar directamente a doña Mercedes, y yo era la única que lo sabía. Esa noche, mientras doña Mercedes dormía con el seguro de la puerta puesto, me quedé despierta hasta muy tarde, organizando todas las pruebas que había reunido, las fotografías, las grabaciones, las notas. Todo estaba guardado en una caja de zapatos
que escondía debajo de mi cama. Sabía que tenía que actuar rápido. Esther se estaba desesperando, volviéndose más imprudente. El siguiente intento podría ser exitoso, pero también sabía que enfrentarme a ella directamente era peligroso. Esther era inteligente, manipuladora, y tenía a don Esteban completamente bajo su control. Necesitaba un plan perfecto que desenmascarara a Esther de una vez por todas frente a don Esteban, frente a la familia, frente a todos. Y creo que finalmente sé cómo hacerlo. ¿Quieren saber qué fue lo que planeé? ¿Cómo logré que don Esteban por fin viera la verdadera cara de su esposa? Lo que pasó en los siguientes días fue como una película de suspenso. Una película donde yo, una simple empleada doméstica, me convertí en la heroína que salvó una vida. Mi nombre completo es Epifania Contreras Jiménez. Tengo 52 años de edad y nací en un pueblito pequeño llamado Tepoztlán, aquí en el estado de Morelos, donde las montañas abrazan el cielo y las leyendas de dioses antiguos todavía viven en cada piedra del cerro del Tepozteco. Vengo de una familia humilde pero trabajadora. Mi papá, don Agustín Contreras, era campesino que cultivaba maíz, frijol y calabaza en las tierras comunales del pueblo. Mi mamá, doña Refugio Jiménez, se dedicaba a hacer tamales y atole para vender en el mercado los fines de semana. Éramos 7 hermanos, y yo era la cuarta, justo en medio de todos. Crecí descalza corriendo por las calles empedradas de Tepoztlán, jugando a las escondidas entre las ruinas prehispánicas y ayudando a mi mamá desde muy pequeña. A los 8 años ya sabía hacer tortillas a mano. A los 10 lavaba ropa en el río junto con mis hermanas, y a los 12 cocinaba tan bien como cualquier señora del pueblo. Mi educación formal terminó en la secundaria, no porque no fuera buena estudiante, sino porque mi familia no tenía dinero para mandarme a la preparatoria en Cuernavaca. Pero mi mamá siempre me decía algo que nunca olvidé. Hijita, aunque no tengas papeles de escuela, nunca dejes de aprender. Los libros son gratis en la biblioteca, y la vida te enseña más que cualquier maestro. A los 18 años me casé con Marcos Sánchez, un muchacho bueno del pueblo que trabajaba como albañil. Nos fuimos a vivir a Cuernavaca buscando mejores oportunidades, como tantas familias que dejan sus pueblos para encontrar trabajo en la ciudad. Los primeros años fueron difíciles pero felices. Marcos conseguía chambas en construcción, y yo empecé a trabajar en casas de familias ricas como empleada doméstica. Rentábamos un cuartito en la colonia Carolina, pequeño pero limpio, donde soñábamos con criar a nuestros hijos. Pero Dios tenía otros planes para nosotros. Después de 5 años de matrimonio, descubrimos que yo no podía tener hijos. Los doctores dijeron que había un problema en mi matriz, algo que no se podía arreglar. «No te preocupes, mi amor», me decía Marcos abrazándome mientras yo lloraba. «Si no podemos tener hijos propios, cuidaremos a los hijos de otros. Hay muchos niños que necesitan amor». Esas palabras me consolaron, pero el dolor de no poder ser madre nunca se fue completamente. Marcos y yo tratamos de seguir adelante, pero algo en nuestra relación se rompió con esa noticia. Él empezó a tomar más seguido, a llegar tarde a casa, y un día simplemente no regresó. Me dejó una carta donde decía que necesitaba encontrarse a sí mismo, que me quería, pero que no podía quedarse. Tenía 28 años, y de repente me encontré sola en una ciudad grande, sin familia cerca, sin hijos, sin esposo. Lloré durante semanas. Pensé en regresar a Tepoztlán con mi familia, pero algo dentro de mí me dijo que me quedara, que luchara, que siguiera adelante. Fue entonces cuando conseguí el trabajo con la familia Mendoza, hace exactamente 15 años. La señora Mercedes había publicado un anuncio en el periódico buscando empleada doméstica de confianza. Me presenté a la entrevista con mi mejor vestido, un vestido azul que mi mamá me había bordado a mano, y el corazón latiéndome muy fuerte. La mansión Mendoza quedaba en la zona más elegante de Cuernavaca, en una calle privada rodeada de jacarandás que en primavera se llenaban de flores moradas. Era una construcción impresionante de 3 pisos con fachada color durazno, ventanas enormes con marcos blancos y un jardín que parecía sacado de una revista europea. Don Patricio Mendoza, el esposo de doña Mercedes, me recibió junto con ella en la sala principal. Era un hombre de 60 años en ese entonces, alto, de cabello canoso, con ojos inteligentes que parecían ver dentro del alma.
Siéntese, señorita Epifania, me dijo con voz amable. Cuéntenos sobre usted. Les conté mi historia, de dónde venía, mi familia, mi experiencia trabajando en casas y por qué necesitaba el empleo. No les oculté nada, ni siquiera lo de mi matrimonio fallido. Aprecio su honestidad, dijo don Patricio después de escucharme. En esta casa valoramos la sinceridad por encima de todo. Doña Mercedes me miraba con ojos cálidos y amables. Era una mujer de 60 años en ese tiempo, elegante pero no presumida, con cabello castaño recogido en un chongo y una sonrisa que iluminaba toda la sala. Epifania, este trabajo requiere dedicación y lealtad, me explicó con voz suave. No solo necesitamos a alguien que limpie, necesitamos a alguien que cuide de esta casa como si fuera suya, alguien en quien podamos confiar completamente. Señora, yo soy muy trabajadora y honesta. Si me dan la oportunidad, no los voy a defraudar. Me contrataron ese mismo día. El sueldo era mejor de lo que esperaba. 5,000 pesos a la semana, comida incluida y domingos libres. También me ofrecieron quedarme a vivir en un cuartito de servicio en la planta baja, pequeño pero cómodo, con baño propio. Consideramos a nuestros empleados como parte de la familia, me dijo don Patricio. Si usted nos trata con respeto, nosotros haremos lo mismo. Y cumplieron su palabra. Durante los siguientes 15 años, los Mendoza se convirtieron en mi familia. Don Patricio era un hombre justo y generoso, que siempre me trataba con respeto. Doña Mercedes era como la mamá que había dejado en Tepoztlán, siempre preocupándose por mí, preguntándome cómo estaba, regalándome ropa que ya no usaba y que estaba en perfecto estado. Don Esteban, el hijo único del matrimonio, tenía 33 años cuando llegué a trabajar aquí. Era un joven serio, trabajador, que acababa de terminar la carrera de ingeniería civil y estaba ayudando a su papá en Constructora Mendoza, la empresa familiar que don Patricio había fundado 30 años atrás. Buenos días, Epifania. Me saludaba don Esteban todas las mañanas con una sonrisa amable. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está su familia en Tepoztlán? Siempre fue respetuoso conmigo, nunca me gritó, nunca me trató mal. Cuando mi mamá se enfermó hace 8 años, don Esteban personalmente me llevó a Tepoztlán en su carro para que pudiera visitarla, y me dio permiso de quedarme con ella toda una semana. La familia es lo más importante, Epifania, me dijo mientras manejábamos de regreso a Cuernavaca. No se preocupe por el trabajo. Cuando regrese, todo estará esperándola. Esos detalles me hicieron querer a esta familia con todo mi corazón. Por eso cuando doña Mercedes enviudó hace 5 años, después de que don Patricio muriera de un infarto fulminante, yo me quedé con ella para acompañarla en su dolor. No me dejes sola, Epifania, me suplicó la noche del funeral con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres lo único que me queda de constante en esta casa. Nunca la voy a dejar, señora. Aquí voy a estar siempre que me necesite. Don Esteban se hizo cargo de la empresa después de la muerte de su padre. Trabajaba día y noche para mantener el negocio a flote, para cumplir los contratos pendientes, para demostrar que podía llenar los zapatos de su papá. Muchas veces llegaba a casa a las 11 de la noche, cenaba rápido y se iba a dormir exhausto. Mi hijo se está matando trabajando, me decía doña Mercedes con preocupación. Necesita encontrar una buena mujer que lo apoye, que lo cuide, que le dé hijos. Ya llegará la indicada, señora. Don Esteban es un buen hombre. Cualquier mujer sería afortunada de casarse con él. Y parecía que mis palabras se habían hecho realidad cuando hace un año don Esteban conoció a Esther Vega en una convención de negocios en la Ciudad de México. Esther tenía 38 años. Era licenciada en Administración de Empresas. Trabajaba como gerente en una compañía de seguros y era increíblemente hermosa. Cabello negro largo y brillante, ojos color miel, piel blanca como porcelana, cuerpo de modelo de revista. Cuando don Esteban la trajo a casa por primera vez, todos quedamos impresionados. «Mamá, Epifania, quiero presentarles a Esther», dijo don Esteban con una sonrisa que no le había visto en años. «Es la mujer más maravillosa que he conocido». «Mucho gusto, señora Mercedes», dijo Esther con voz dulce como miel mientras tomaba las manos de doña Mercedes. «Esteban me ha contado tanto sobre usted. Es un honor conocer a la madre del hombre que amo. El gusto es mío, hijita. Bienvenida a nuestra casa».
Esther fue perfecta durante los primeros meses. Venía a visitar seguido. Siempre traía flores para doña Mercedes, chocolates finos, revistas de moda. Se sentaba con ella a platicar, le preguntaba sobre su vida, sobre don Patricio, sobre la historia de la familia. Doña Mercedes estaba encantada. Epifania, creo que Esteban por fin encontró a la mujer indicada, me decía emocionada. Esther es educada, trabajadora, y se nota que lo quiere de verdad. Pero yo, desde el primer momento, sentí algo raro. No podía explicarlo con palabras. Era solo una sensación en el estómago. Un presentimiento que me decía que algo no estaba bien. La forma en que Esther miraba la casa cuando pensaba que nadie la veía. La forma en que sus ojos recorrían los cuadros caros, los muebles antiguos, las lámparas de cristal. La forma en que preguntaba sobre el negocio familiar, sobre las propiedades, sobre las inversiones. ¿Y la casa es de doña Mercedes o de Esteban? Me preguntó un día mientras yo servía café. Es de doña Mercedes, señorita. Don Patricio se la dejó a ella cuando murió. ¿Y la empresa? Doña Mercedes tiene el 60% de las acciones. Don Esteban tiene el 40%. Vi algo brillar en los ojos de Esther cuando le di esa información. Algo frío, calculador, que me puso la piel de gallina. 6 meses después de conocerse, don Esteban le propuso matrimonio a Esther en un restaurante elegante del centro de Cuernavaca. Ella aceptó llorando de alegría, y la boda se fijó para 2 meses después. ¿Qué opinas de Esther?, me preguntó doña Mercedes, mientras yo la ayudaba a probarse vestidos para la boda. Si don Esteban es feliz, yo estoy feliz, señora. Pero tú, ¿qué opinas de ella? No quise preocupar a doña Mercedes con mis presentimientos sin fundamento. Es una mujer muy bonita y educada. La boda fue espectacular. Se casaron en la Catedral de Cuernavaca, con más de 200 invitados, mariachis, cena en un jardín de eventos y luna de miel en Cancún. Doña Mercedes lloró de felicidad viendo a su hijo casarse, y yo también me emocioné. Pero cuando los recién casados regresaron de su luna de miel, todo cambió. Esther dejó su trabajo y se mudó a la mansión. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles que me preocupaban cada vez más. La forma en que Esther le hablaba a doña Mercedes cuando don Esteban no estaba presente. El tono de voz que usaba, ya no tan dulce, sino más cortante. Suegrita, ¿por qué no se va a descansar a su cuarto? Esteban y yo queremos estar solos. Pero hijita, si apenas son las 7 de la tarde... Sí, pero usted debe estar cansada. A su edad es importante dormir temprano. Los primeros accidentes comenzaron apenas 3 semanas después de la boda. Doña Mercedes se cayó en las escaleras y se torció el tobillo. Juró que alguien había dejado aceite en los escalones, pero cuando revisamos, todo estaba seco. Después fue un medicamento equivocado que casi la mata. El doctor dijo que si no la hubiéramos llevado a tiempo al hospital, habría sufrido un paro cardíaco. Esther dijo que había sido un error, que las cajas de las pastillas se parecían mucho. Y así, uno tras otro, los incidentes se multiplicaron mientras yo observaba con creciente horror, hasta que llegamos a hoy, al día en que vi a Esther intentar empujar a doña Mercedes a la piscina, y supe que tenía que actuar, porque esta familia me había dado todo durante 15 años. Me habían tratado con respeto, con cariño, como si fuera parte de ellos. Y yo no iba a permitir que una mujer ambiciosa destruyera todo lo que habían construido. ¿Quieren saber qué hice para desenmascarar a Esther? ¿Cómo logré reunir las pruebas que necesitaba? Lo que pasó en los siguientes días fue peligroso, aterrador, pero también satisfactorio. La mañana siguiente al incidente de la piscina, me desperté a las 5:30 como siempre, pero con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Había pasado la noche casi sin dormir, revisando mi libreta donde tenía anotados todos los accidentes que había presenciado durante los últimos meses. Me vestí rápido con mi uniforme de trabajo, falda negra, blusa blanca y mi mandil con bolsillos donde siempre cargaba un cuadernito pequeño y una pluma. Salí de mi cuartito de servicio, y lo primero que hice fue ir a revisar a doña Mercedes. Toqué suavemente su puerta y entré con cuidado de no hacer ruido. «Señora, ¿cómo amaneció?» Doña Mercedes estaba despierta, sentada en su cama con la espalda recargada en varios cojines. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. «Ay, Epifania,
No pude dormir nada, me dijo con voz cansada. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Esther empujándome hacia el agua. Me senté en la orilla de su cama y tomé sus manos arrugadas entre las mías. Señora, necesito que me cuente todo lo que ha pasado, todo lo que Esther le ha hecho cuando nadie más está presente. Doña Mercedes me miró con ojos llenos de miedo. Epifania, si le cuento a Esteban, no me va a creer. Esther es muy inteligente. Siempre se asegura de que no haya testigos. Por eso necesito que me cuente todo. Voy a empezar a reunir pruebas, pero necesito saber exactamente qué ha estado pasando. Durante la siguiente hora, doña Mercedes me contó cosas que me helaron la sangre. Me contó que 3 semanas después de la boda, Esther había empezado a cambiar completamente cuando don Esteban no estaba en casa. Las palabras dulces se convirtieron en insultos venenosos. Las sonrisas perfectas se transformaron en miradas de odio puro. Me dice que soy un estorbo en mi propia casa. Sollozó doña Mercedes, que estoy ocupando espacio que podría ser de ella, que me apure en morirme para que puedan disfrutar de mi dinero. ¿Le ha pegado? No directamente, pero me empuja cuando pasamos por el pasillo. Me aprieta el brazo tan fuerte que me deja moretones. Una vez me jaló del cabello cuando no quise firmar unos papeles que me puso enfrente. ¿Qué papeles? Papeles de la empresa. Decían algo sobre transferir acciones, pero no los leí bien porque ella me los arrebató cuando me negué a firmar. Esa información me puso en alerta máxima. Esther no solo quería que doña Mercedes muriera, también estaba tratando de robarle sus acciones de la empresa. Señora, ¿dónde guarda los documentos importantes de la constructora? En la caja fuerte del despacho de Patricio. Bueno, ahora es el despacho de Esteban. ¿Esther sabe la combinación? No lo sé, pero seguramente ya la averiguó. Esa mujer es como una serpiente. Se mete por todas partes. Después de asegurarme de que doña Mercedes desayunara bien, preparé café y pan dulce para cuando don Esteban bajara. Eran las 7 de la mañana y él siempre bajaba puntual a las 7:15. Esther apareció primero, bajando las escaleras como reina de belleza, perfectamente arreglada con un vestido blanco elegante, maquillaje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, Epifania», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando otros estaban presentes. «¿Cómo está la suegrita hoy? ¿Se recuperó del susto de ayer?» «Está bien, señora Esther, aunque muy asustada todavía. Ay, pobrecita. El sol estaba muy fuerte ayer. A su edad, el calor puede causar confusión». Se sirvió café con movimientos delicados. «Espero que no le haya contado historias raras a Esteban. Ya sabes cómo son los ancianos. A veces su mente les juega trucos». Esa palabra, trucos, sonó como amenaza directa. «No, señora. Doña Mercedes no ha hablado con don Esteban. Qué bueno, porque sería terrible que empezara a inventar cosas que podrían causar problemas en este matrimonio tan feliz». Me miró directamente a los ojos. «¿Verdad, Epifania?» Entendí perfectamente el mensaje. Si yo hablaba, habría consecuencias. «Claro, señora Esther». Don Esteban bajó minutos después, con traje gris y corbata azul, cargando su portafolio de piel. Se veía cansado, con ojeras profundas que no tenía antes de casarse. «Buenos días, mi amor», lo saludó Esther con un beso en la mejilla. «¿Dormiste bien?» «No mucho. Tengo una presentación importante hoy con unos inversionistas japoneses». «Ay, mi pobre esposo trabajador. Ven, siéntate. Epifania te preparó un desayuno delicioso». Mientras desayunaban, yo me quedé en la cocina lavando trastes, pero escuchando su conversación. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó don Esteban. «Ayer cuando llegué del trabajo ya estaba dormida». «Tu mamá está bien, mi amor. Ayer se mareó un poco por el calor, pero Epifania la cuidó muy bien». «¿Se mareó? ¿Debería llevarla al doctor?» «No es necesario, cariño. Ya sabes cómo es a su edad. Se confunde, se marea, dice cosas raras. Es parte del proceso natural de envejecimiento». La forma en que Esther sembraba esas semillas de duda en la mente de don Esteban era diabólica. Poco a poco, lo estaba convenciendo de que su madre estaba perdiendo la razón. «Tal vez deberíamos considerar contratar una enfermera especializada», sugirió Esther con voz preocupada. «O incluso buscar un buen hogar para ancianos donde puedan cuidarla mejor». «¿Un hogar para ancianos?» «Esther, esta es la casa de mi madre». «Lo sé, mi amor,
pero piensa en su bienestar. Aquí estamos tú y yo solos todo el día trabajando. Ella se queda con Epifania, pero una empleada doméstica no está capacitada para cuidar ancianos con problemas cognitivos. Apreté el trapo que tenía en las manos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba llamándome incapaz mientras planeaba deshacerse de doña Mercedes. No sé, Esther. Mi mamá ha vivido en esta casa por 40 años. Exactamente, 40 años. ¿No crees que se merece pasar sus últimos años en un lugar especializado donde la atiendan profesionalmente? Lo voy a pensar. Cuando don Esteban se fue al trabajo, Esther se quitó la máscara inmediatamente. Subió las escaleras con pasos decididos, y yo la seguí discretamente, manteniéndome a distancia prudente. La vi entrar al cuarto de doña Mercedes sin tocar. Escuché su voz, ya sin dulzura, cortante como cuchillo. «Buenos días, suegrita querida. Vine a ver cómo estás después de tu accidente de ayer». «Tú sabes que no fue accidente», respondió doña Mercedes con voz temblorosa. «Intentaste matarme». «¿Matarte? Ay, suegrita, otra vez con tus fantasías. ¿Ves por qué necesitas estar en un hogar para ancianos? Ya estás perdiendo contacto con la realidad». «No estoy loca. Tú me quisiste empujar a la piscina. Pruébalo. Anda, cuéntale a Esteban. Pero ya sabes lo que pasó las otras veces que intentaste advertirle sobre mí. No te creyó, porque yo soy su esposa perfecta, y tú eres solo una vieja senil que está celosa de que otra mujer ocupe su lugar». Me asomé por la rendija de la puerta, y vi a Esther acercarse peligrosamente a la cama de doña Mercedes. «Te voy a dar un consejo, suegrita. Firma los papeles de transferencia de acciones que te voy a traer mañana. Pasa el 60% de la empresa a nombre de Esteban, y yo te prometo que tus últimos días serán pacíficos. Jamás. Esa empresa la construyó mi esposo con su sudor. Tu esposo está muerto, y tú pronto lo estarás también si no cooperas». La voz de Esther era venenosa, llena de amenaza real. Los accidentes van a seguir pasando, uno detrás de otro, hasta que uno de ellos finalmente funcione. Esteban va a saber la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y quién se la va a contar? ¿Tú, una anciana que según todo el mundo está perdiendo la cabeza? ¿O Epifania, una empleada doméstica sin educación a quien puedo despedir en cualquier momento? Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. Esther sabía que yo era testigo de muchas cosas, y me estaba advirtiendo directamente. Piénsalo bien, suegrita. O firmas por las buenas, o te vas de aquí por las malas. En una ambulancia o en un ataúd, tú decides. Esther salió del cuarto dando un portazo que hizo temblar las paredes. Pasó junto a mí sin siquiera mirarme, y bajó las escaleras tarareando una canción como si nada hubiera pasado. Entré rápidamente al cuarto de doña Mercedes, y la encontré llorando en su cama, abrazando una almohada. «Señora, escuché todo. Esa mujer es muy peligrosa. Epifania, tengo miedo. Mucho miedo. Va a matarme y nadie me va a creer. Yo le creo, señora. Y le prometo que voy a protegerla». Pero ¿cómo iba a protegerla? Yo era solo una empleada doméstica. Esther tenía razón. Si hablaba, probablemente me despedirían. Don Esteban estaba tan enamorado de su esposa que no veía la realidad. Esa tarde, mientras Esther salió de compras, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a mi cuarto y saqué todos los ahorros que tenía guardados en una lata de galletas debajo de mi cama. 3,000 pesos que había juntado durante meses. Salí de la mansión y caminé hasta el centro comercial más cercano. Entré a una tienda de electrónicos y compré 2 cámaras pequeñas de seguridad, de esas que se pueden esconder fácilmente y que graban todo el tiempo. Me costaron 2,800 pesos, casi todos mis ahorros, pero valía la pena. De regreso en la mansión, esperé hasta que anocheciera. Cuando todos estaban dormidos, instalé las cámaras en lugares estratégicos. Una en la sala donde Esther pasaba tiempo con doña Mercedes y otra en el pasillo cerca del cuarto de la anciana. Las camuflé perfectamente entre adornos y plantas. Nadie las notaría a menos que las buscara específicamente. También empecé a cargar mi celular viejo en el bolsillo del mandil todo el tiempo, con la grabadora de voz siempre lista para activarla en cualquier momento. Durante los siguientes días, fui testigo de cosas cada vez más terribles. Esther aumentó el maltrato psicológico. Le gritaba a doña Mercedes cuando estaban solas. La amenazaba.
La insultaba con palabras horribles. Vieja asquerosa. Hueles mal. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Ayer me bañé, Esther. Pues no se nota. Pareces indigente. Me das asco. Una tarde la vi pellizcar a doña Mercedes en el brazo con tanta fuerza que dejó una marca morada. Esto es solo un aviso, suegrita. Mañana traigo los papeles que vas a firmar. Y si no los firmas, apretó aún más fuerte. Los accidentes van a ser peores. Todo quedó grabado en mis cámaras ocultas. Otra noche, cuando don Esteban trabajaba tarde, escuché ruidos extraños viniendo del cuarto de doña Mercedes. Subí corriendo y encontré a Esther sacando las pastillas del corazón de la anciana del cajón de su mesa de noche. ¿Qué hace, señora Esther? Esther se volteó sobresaltada, pero rápidamente recuperó la compostura. Ah, Epifania, me asustaste. Estaba revisando los medicamentos de suegrita. Creo que algunas pastillas ya vencieron. Pero esas son las que el doctor le recetó hace 2 semanas. No pueden estar vencidas. Bueno, mejor prevenir que lamentar. Las guardó en el bolsillo de su bata. Mañana compro unas nuevas. Pero señora, doña Mercedes necesita esas pastillas. Su corazón. Ya sé lo que necesita. Me gritó con una furia que nunca había mostrado frente a mí. Y tú no eres doctora para estar opinando. Limítate a hacer tu trabajo, que es limpiar, no meterte en asuntos médicos. Esa confrontación me confirmó que Esther ya no me veía como amenaza, sino como obstáculo que tenía que eliminar también. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, escuché a Esther hablar con don Esteban en el comedor. Mi amor, necesitamos hablar sobre Epifania. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con Epifania? Creo que está poniéndole ideas raras en la cabeza a tu mamá. He notado que Mercedes se pone más paranoica después de hablar con ella. Epifania ha trabajado aquí por 15 años, Esther. Es de total confianza. Lo sé, mi amor, pero las cosas cambian. Tal vez es hora de contratar personal nuevo. Personal más profesional, con estudios de enfermería geriátrica. ¿Me estás pidiendo que despida a Epifania? No te estoy pidiendo nada, mi amor. Solo estoy sugiriendo que consideremos opciones que beneficien más a tu mamá. En ese momento, supe que Esther estaba planeando deshacerse de mí también. Si me despedían, doña Mercedes quedaría completamente sola y vulnerable. Tenía que actuar rápido, muy rápido. Porque lo que Esther no sabía era que yo ya tenía más de 20 horas de video grabado, donde se veía claramente cómo maltrataba a doña Mercedes. También tenía grabaciones de audio de sus amenazas, fotografías de los moretones y una lista detallada de todos los accidentes, con fechas y horas exactas. Pero necesitaba algo más. Necesitaba que don Esteban viera con sus propios ojos la verdadera cara de su esposa. Y se me ocurrió un plan peligroso, arriesgado, pero que podría funcionar. ¿Quieren saber qué planeé? ¿Cómo logré que don Esteban finalmente abriera los ojos? Lo que pasó después fue como una película de suspenso. Mi plan era arriesgado, pero necesario. Tenía que hacer que don Esteban regresara a casa sin avisar, en un momento en que Esther no esperara su presencia, para que pudiera ver con sus propios ojos cómo trataba realmente a su madre. Era un jueves por la mañana cuando puse mi plan en acción. Don Esteban había salido a las 7:30 como siempre, con una agenda llena de reuniones que lo mantendrían ocupado hasta la noche. Esther lo despidió en la puerta con besos y sonrisas, la esposa perfecta despidiendo a su esposo trabajador. Pero apenas el coche de don Esteban desapareció por la calle, Esther subió las escaleras con pasos furiosos. Yo la seguí discretamente, manteniéndome en las sombras, con mi celular en la mano lista para grabar. Entró al cuarto de doña Mercedes sin tocar, y yo me quedé afuera con la puerta entreabierta, grabando todo. «Buenos días, suegrita. Hoy es el día». «¿Qué día?», preguntó doña Mercedes con voz temblorosa. «El día en que firmas los papeles de transferencia de acciones. Ya esperé suficiente». Esther sacó unos documentos de su bolso. «Aquí está todo listo. Solo necesito tu firma». «Ya te dije que no voy a firmar nada». «Entonces me obligas a hacer las cosas difíciles». Lo que pasó después fue tan terrible que casi dejó caer mi teléfono. Esther agarró a doña Mercedes del brazo con violencia, jalándola de la cama. «Suéltame, me lastimas. Vas a firmar ahora mismo
o te juro que te voy a hacer la vida imposible. No, Esteban va a saber la verdad. Esteban no va a saber nada porque ya lo convencí de que estás loca. Esther apretó el brazo de la anciana con tanta fuerza que se escuchó un crujido horrible. Y cuando firmes estos papeles, te voy a mandar a un asilo del que nunca vas a salir. Doña Mercedes gritó de dolor, y ese grito fue mi señal para actuar. Entré al cuarto con el teléfono todavía grabando. Señora Esther, suéltela ahora mismo. Esther me miró con odio puro en los ojos. Tú otra vez, la empleadita entrometida. Soltó a doña Mercedes con un empujón que hizo que la anciana cayera sobre la cama. ¿Sabes qué, Epifania? Ya me cansaste. Hoy mismo le voy a decir a Esteban que te despida. Hágalo, pero antes quiero que vea algo. Le mostré mi teléfono con el video que acababa de grabar. Su cara se puso blanca como papel. Dame ese teléfono. No, dame ese teléfono ahora mismo. Se lanzó hacia mí tratando de arrebatármelo. Corrí hacia el pasillo con Esther persiguiéndome como fiera. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezándome en el último escalón, mientras ella me seguía gritando. Eres una empleada muerta de hambre. No tienes derecho a grabarme. Te voy a demandar. Demándeme. Pero el mundo va a ver quién es usted en realidad. Logré llegar a la cocina y me encerré con seguro. Esther golpeaba la puerta con los puños, completamente fuera de control. Abre esta puerta. Borra ese video. No voy a borrar nada. Tengo videos de semanas enteras donde maltrata a doña Mercedes. Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Después escuché su voz, ya más calmada, pero aún más peligrosa. Epifania, seamos razonables. ¿Cuánto quieres? ¿50,000 pesos? ¿100,000? Borra los videos y te doy el dinero que pidas. Así que ahora quería comprar mi silencio. Esa confirmación de su culpa era exactamente lo que necesitaba. No quiero su dinero, señora Esther. Solo quiero que deje en paz a doña Mercedes. Eso no va a pasar. Esa vieja tiene algo que me pertenece. Las acciones de la empresa no le pertenecen. Son de doña Mercedes. Debería ser mío. Me casé con Esteban por algo. Esther estaba perdiendo completamente el control, revelando sus verdaderas intenciones. Hice todo perfecto. Fingí que lo amaba, fingí que quería a su familia, y ahora que me casé con él, esa vieja no quiere soltar el dinero. Mi teléfono seguía grabando cada palabra de esa confesión increíble. Así que era eso. Nunca amó a don Esteban. Solo quería su dinero. Por supuesto que solo quería el dinero, idiota. ¿Crees que me iba a casar con un hombre 10 años mayor que yo por amor? Me casé con él porque investigué su patrimonio y vi que la familia Mendoza vale 1,000 millones de pesos. Don Esteban es un buen hombre. No merece esto. Don Esteban es un tonto que se dejó engañar por una cara bonita y un cuerpo espectacular. Igual que todos los hombres ricos. Son patéticos. En ese momento escuché el sonido de un auto llegando a la entrada. Mi corazón se aceleró cuando reconocí el motor del Mercedes de don Esteban. Era hora de poner en marcha la segunda parte de mi plan. Esa mañana, antes de que todo esto pasara, yo había llamado a don Esteban desde el teléfono de la casa, haciéndome pasar por su secretaria del trabajo. Don Esteban, habla María de la oficina. Le llamo para avisarle que la reunión de las 10 se canceló. Los clientes japoneses tuvieron un problema con su vuelo. ¿De verdad? Nadie me avisó al celular. Es que hay problemas con el sistema de comunicación. Por eso le llamo de la casa. Pensé que aprovecharía para venir a almorzar aquí. Tienes razón, hace semanas que no almuerzo en casa. Gracias por avisar, María. El plan había funcionado. Don Esteban estaba en casa 3 horas antes de lo esperado. Abrí la puerta de la cocina y salí justo cuando él entraba por la puerta principal, con cara de sorpresa al escuchar los gritos. «¿Epifania? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto escándalo?» Don Esteban, gracias a Dios que llegó. Esther apareció inmediatamente, componiendo su cara en una expresión de preocupación perfectamente actuada. «Mi amor, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Pasó algo?» Me avisaron que se canceló mi reunión, pero eso no importa ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué había gritos? «Ay, mi amor, es Epifania. Está actuando muy raro. Creo que está teniendo algún tipo de crisis nerviosa». ¿Crisis nerviosa? Sí. Entró al cuarto de tu mamá sin permiso. Empezó a gritarme cosas horribles.
y luego salió corriendo con su teléfono diciendo que me había grabado haciendo cosas que nunca hice. La actuación de Esther era perfecta. Si yo no tuviera pruebas, don Esteban le hubiera creído completamente. Epifania, ¿es eso cierto? Don Esteban, necesito que vea algo muy importante. Ya no le haga caso, intervino Esther rápidamente. Ya te dije que está teniendo una crisis. Probablemente editó videos falsos para causarnos problemas. Don Esteban, por favor, llevo 15 años trabajando para su familia. ¿Cuándo le he mentido? Esas palabras hicieron que don Esteban dudara. Me conocía desde hace tanto tiempo que sabía que yo no era de inventar cosas. Está bien, Epifania, muéstrame qué tienes. Esteban, no. Esther trató de agarrar el brazo de su esposo. No pierdas tiempo con las fantasías de la empleada. Esther, déjame ver. Le mostré el video que acababa de grabar, donde se veía claramente a Esther maltratando a doña Mercedes, torciéndole el brazo, amenazándola con mandarla a un asilo. La cara de don Esteban pasó de confusión a incredulidad y después a horror absoluto. ¿Qué es esto? Es un video editado, mi amor. Con tecnología moderna pueden hacer que parezca que dije cosas que nunca dije. Don Esteban, también tengo el audio de la confesión que su esposa acaba de hacer afuera de la cocina. Puse el audio donde Esther admitía que se había casado con él solo por dinero, que nunca lo había amado, que todo había sido una actuación perfecta para robarle su fortuna. Mientras el audio sonaba, vi cómo el mundo de don Esteban se desmoronaba. Su cara mostraba dolor, traición, incredulidad. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas mientras escuchaba las palabras crueles de la mujer que creía que era el amor de su vida. Esther, ¿es verdad? ¿Nunca me amaste? Esther se dio cuenta de que su máscara había caído completamente. Ya no había forma de negar la evidencia. Por un momento, vi pánico en sus ojos, pero después se transformó en rabia pura. ¿Y qué si es verdad? Gritó con toda la crueldad que había estado escondiendo durante meses. Sí, me casé contigo por dinero. Sí, todo fue actuación. Sí, estaba esperando que tu madre se muriera para quedarme con todo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? ¿Fingir que te amaba? Fue facilísimo. Los hombres como tú son tan patéticos, tan desesperados por tener una mujer bonita a su lado, que creen cualquier cosa que les digan. Don Esteban se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Yo corrí a sostenerlo del brazo antes de que cayera. ¿Y mi madre? ¿Qué le hiciste a mi madre? Lo que tenía que hacer para que firmara los papeles. Pero la vieja necia no quiso cooperar. ¿Los accidentes? ¿Fuiste tú? Por supuesto que fui yo, idiota. ¿Crees que fue coincidencia que tu madre se cayera en las escaleras? ¿Que se enfermara con las pastillas? Yo planeé cada incidente esperando que alguno la matara. En ese momento, doña Mercedes apareció en lo alto de las escaleras, sosteniendo su brazo adolorido, con lágrimas corriendo por su cara. Esteban, hijito, te lo traté de decir tantas veces. Don Esteban subió las escaleras corriendo y abrazó a su madre, llorando como niño pequeño. Perdóname, mamá. Perdóname por no creerte. Perdóname por dejar que esta mujer te hiciera daño. No es tu culpa, hijo. Esa mujer es muy mala. Esther nos miraba desde abajo con odio puro en los ojos. Todos son unos idiotas. Pude haberme quedado con millones. Millones. Pero esta india entrometida lo arruinó todo. Sal de mi casa. La voz de don Esteban sonó más firme de lo que la había escuchado en meses. Sal de mi casa ahora mismo. ¿Qué? Quiero que te vayas. No me importa a dónde, pero no quiero volver a verte nunca más. No puedes correrme. Soy tu esposa. Tengo derechos legales. Acabas de confesar intento de asesinato, extorsión y fraude matrimonial. Todo grabado. Don Esteban bajó las escaleras con paso decidido. Mañana a primera hora voy con mi abogado para iniciar los trámites de divorcio y presentar cargos criminales en tu contra. La cara de Esther se transformó en pánico real. Esteban, mi amor, espera. Podemos hablar de esto. Estaba enojada. Dije cosas que no quise decir. Demasiado tarde, Esther. La máscara ya cayó. Por favor, te lo suplico. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y salir de esta casa. Si no lo haces, llamo a la policía. Esther me miró con un odio tan intenso que sentí escalofríos. Esto es tu culpa, me escupió. Tú lo arruinaste todo. Ojalá te pudras en el infierno.
Prefiero estar en el infierno que ser como usted, le respondí con calma. Esther subió las escaleras pisando fuerte, entró a la recámara principal y empezó a tirar cosas en maletas mientras gritaba y maldecía. Media hora después, salió arrastrando 3 maletas, con maquillaje corrido y cara de furia. Esto no se va a quedar así, amenazó desde la puerta. Voy a conseguir el mejor abogado de México. Van a pagar por humillarme. Haz lo que quieras, dijo don Esteban, pero nunca más te acerques a mi madre. La puerta se cerró detrás de Esther y un silencio pesado llenó la mansión. Don Esteban se sentó en el sofá de la sala con la cara entre las manos, llorando en silencio. Doña Mercedes bajó lentamente las escaleras y se sentó junto a él, abrazándolo como cuando era niño. Ya pasó, hijo. Ya pasó. Yo me retiré discretamente a la cocina para darles privacidad, pero don Esteban me llamó. Epifania, ven por favor. Me acerqué con timidez. Gracias, me dijo con voz quebrada. Gracias por proteger a mi madre cuando yo no lo hice. Gracias por no rendirte aunque nadie te creyera. No tiene que agradecerme, don Esteban. Esta familia es como mi familia. Más que eso, eres parte de esta familia, y nunca voy a olvidar lo que hiciste hoy. Esa noche, mientras doña Mercedes dormía tranquila por primera vez en meses, don Esteban y yo nos quedamos despiertos organizando todas las pruebas que yo había reunido. Los videos, las grabaciones de audio, las fotografías de los moretones, mi libreta con todas las anotaciones detalladas. Esto es suficiente para meterla a la cárcel, dijo don Esteban revisando todo. Intento de asesinato, extorsión, fraude. ¿De verdad va a proceder legalmente? Por supuesto. Esa mujer casi mata a mi madre. No voy a dejar que salga impune. Pero lo que pasó después fue aún más sorprendente. Cuando el abogado revisó todos los documentos, descubrió algo que Esther había logrado hacer sin que nadie se diera cuenta. Un secreto que cambiaría todo una vez más. Al día siguiente por la mañana, don Esteban llamó a su abogado de confianza, el licenciado Roberto Fuentes, un hombre de 60 años con más de 30 años de experiencia en derecho familiar y penal. Llegó a la mansión a las 9 en punto, cargando su portafolio de piel y con cara seria que se puso aún más grave cuando don Esteban le explicó la situación. Licenciado, necesito que revise estos videos y grabaciones. Mi esposa intentó asesinar a mi madre, y tenemos todas las pruebas. Donto. Durante las siguientes 3 horas, el licenciado Fuentes revisó meticulosamente cada video que yo había grabado, escuchó todas las grabaciones de audio, estudió las fotografías de los moretones y leyó mi libreta donde tenía documentados todos los incidentes con fechas y horas exactas. Esto es muy grave, don Esteban, dijo finalmente el abogado. Con estas pruebas, la señora Esther podría enfrentar cargos por intento de homicidio, lesiones, amenazas y violencia familiar. Estamos hablando de años de prisión. Bien, quiero proceder con todo el peso de la ley, pero antes de hacer la denuncia penal, necesito revisar todos los documentos legales de la empresa y de las propiedades familiares. Si la señora Esther tuvo acceso a información confidencial durante estos meses, debemos asegurarnos de que no haya hecho nada más. Don Esteban abrió la caja fuerte del despacho y sacó todas las carpetas con documentos importantes, escrituras de propiedades, contratos de la constructora, actas constitutivas de la empresa, estados de cuenta bancarios y pólizas de seguro. El licenciado comenzó a revisarlos uno por uno, haciendo anotaciones en una libreta. Yo les servía café y agua mientras trabajaban, pero no me iba porque presentía que algo importante iba a descubrirse. Y tenía razón. Después de 2 horas de revisar papeles, el licenciado Fuentes se detuvo en un documento específico con cara de alarma. Don Esteban, usted firmó esto. ¿Qué cosa? Este documento es una autorización para transferir el 30% de las acciones de su madre a su nombre. Está fechado hace un mes y tiene su firma. ¿Qué? Yo nunca firmé eso. Don Esteban tomó el papel y lo examinó con cuidado. La firma se parecía mucho a la suya, pero él juraba que nunca había visto ese documento. Licenciado, esta no es mi firma. Es muy parecida, pero yo nunca firmo la M de Mendoza de esta manera. Entonces es una falsificación. El abogado buscó entre más papeles y encontró otros 3 documentos similares. Aquí hay más.
Parece que alguien estuvo falsificando documentos para transferir las acciones de doña Mercedes. Fue Esther, dijo doña Mercedes desde la puerta del despacho. Hace 3 semanas me obligó a firmar unos papeles. Me dijo que era para renovar los seguros de la casa, pero ahora entiendo que eran documentos para robar mis acciones. ¿Usted firmó algo, doña Mercedes? Sí. Esther me presionó tanto que firmé sin leer bien. Me dolía mucho la cabeza ese día y solo quería que me dejara en paz. El licenciado revisó los documentos con más cuidado y su cara se puso cada vez más seria. Esto es peor de lo que pensaba. Esther no solo falsificó la firma de don Esteban, también manipuló a doña Mercedes para que firmara documentos de transferencia. Si estos documentos llegaran a registrarse ante notario, doña Mercedes perdería el 60% de la empresa. ¿Ya están registrados? Déjenme hacer unas llamadas. El licenciado llamó a varios notarios de Cuernavaca, preguntando si algún documento relacionado con Constructora Mendoza había sido registrado en las últimas semanas. Después de 6 llamadas, encontró lo que temía. Malas noticias. Hace 2 semanas, estos documentos fueron registrados ante el notario público número 12 de Cuernavaca. Según los registros oficiales, el 60% de las acciones de doña Mercedes ahora están repartidas. 30% a nombre de don Esteban y el otro 30%. El abogado hizo una pausa dramática. A nombre de Esther Vega de Mendoza. El silencio que siguió fue aterrador. ¿Cómo es eso posible?, preguntó don Esteban con voz temblorosa. Esther no puede tener acciones de la empresa. Ella no es socia. Pero según estos documentos, doña Mercedes transfirió 30% de sus acciones como regalo para su nuera querida, y don Esteban supuestamente firmó como testigo. Eso es fraude. Sí, es fraude, pero está registrado legalmente, y ahora Esther tiene 30% de Constructora Mendoza. La magnitud del plan de Esther se reveló en ese momento. No solo había intentado matar a doña Mercedes, también había logrado robar legalmente casi la mitad de la empresa familiar. Licenciado, ¿qué podemos hacer? Tenemos que impugnar esos documentos inmediatamente. Con las pruebas de falsificación, amenazas y manipulación que tenemos, un juez podría anular los registros, pero será un proceso legal largo y complicado. No me importa cuánto tiempo tome. Esa mujer no se va a quedar con lo que mi padre construyó durante 40 años. Esa misma tarde, el licenciado Fuentes presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado de Morelos contra Esther Vega de Mendoza por los delitos de intento de homicidio, lesiones, amenazas, violencia familiar, falsificación de documentos y fraude. También presentó un amparo civil para anular los registros fraudulentos de las acciones de la empresa. 2 días después, la policía arrestó a Esther en el hotel donde se estaba quedando. Según me contó después don Esteban, ella gritó y pataló como niña berrinchuda, insistiendo que todo era mentira, que la estaban acusando injustamente. Pero cuando el fiscal le mostró todos los videos, las grabaciones y las pruebas documentales, Esther se quedó callada por primera vez. Su abogado, un tipo elegante que cobraba fortunas, le aconsejó que no dijera nada hasta que revisara todo el caso. La noticia del arresto de Esther Vega, la esposa del empresario Esteban Mendoza, se extendió como pólvora por toda Cuernavaca. Los periódicos locales publicaron la historia en primera plana. Esposa millonaria, arrestada por intento de asesinato contra su suegra. Los noticieros de televisión cubrieron el caso con detalles escandalosos. Reporteros se apostaron afuera de la mansión Mendoza, tratando de conseguir entrevistas, pero don Esteban les pidió que respetaran la privacidad de la familia. En medio de todo ese escándalo mediático, algo inesperado sucedió que nadie anticipó. Una mañana, mientras yo preparaba el desayuno, sonó el timbre de la entrada principal. Fui a abrir y encontré a una mujer de aproximadamente 35 años, elegantemente vestida, con cara de preocupación. «Buenos días. ¿Es aquí donde vive el señor Esteban Mendoza?» «Sí, señora. ¿Tiene cita?» «No, pero necesito hablar urgentemente con él. Mi nombre es Gabriela Vega. Soy la hermana de Esther». Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía la hermana de Esther aquí? «Espere un momento, por favor». Fui a buscar a don Esteban, que estaba en el despacho revisando documentos de la empresa. Le expliqué quién estaba en la puerta, y su cara mostró sorpresa. ¿La hermana de Esther? Esther nunca me dijo que tenía hermana. Eso es raro, don Esteban. ¿Quiere que le diga que no está? No, déjala pasar.
Quiero escuchar qué tiene que decir. Gabriela Vega entró a la sala con pasos nerviosos. Era muy diferente a su hermana. Donde Esther era calculadora y fría, Gabriela parecía genuinamente preocupada y avergonzada. Señor Mendoza, muchas gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que mi hermana les hizo. ¿Y a qué vino, señora Gabriela? Vine a pedirle perdón en nombre de mi familia y a contarle algo importante que necesita saber sobre Esther. La escucho. Gabriela respiró profundo antes de comenzar su historia. Mi hermana Esther siempre fue diferente. Desde niñas, ella estaba obsesionada con el dinero y el estatus social. Nuestra familia era de clase media. Mi papá era contador y mi mamá maestra. Pero para Esther nunca fue suficiente. ¿Qué quiere decir? Esther siempre decía que iba a casarse con un hombre rico, que no le importaba si lo amaba o no. Solo quería vivir como millonaria. Pensábamos que eran fantasías de adolescente, pero cuando cumplió 25 años, empezó a ponerlo en práctica. Don Esteban se puso pálido. ¿Ya lo había hecho antes? ¿Casarse con hombres por dinero? Sí, señor Mendoza. Usted es el tercero. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el reloj de pared parecía haber dejado de hacer ruido. El primero fue un empresario de Monterrey. Continuó Gabriela con voz temblorosa. Se casó con él cuando tenía 28 años. El hombre tenía 60. Esther convenció a su esposa de que firmara documentos, pasándole propiedades. 6 meses después del matrimonio, la esposa murió en un accidente cayendo por las escaleras de su casa. Dios mío. La policía investigó, pero no pudieron probar nada. Esther heredó varias propiedades y se divorció del viejo un año después. El segundo fue un doctor de Guadalajara, viudo con mucha herencia. Esther se casó con él, y 3 meses después, el doctor murió de un infarto. Otra vez, no pudieron probar que Esther tuvo algo que ver. ¿Por qué no me está contando esto hasta ahora? Porque mi familia tiene miedo de Esther. Ella amenazó con destruirnos si hablábamos. Pero cuando vi en las noticias lo que intentó hacerle a su madre, no pude quedarme callada más. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Tengo los nombres de las víctimas anteriores, fechas, lugares. Todo está aquí. Gabriela sacó una carpeta con documentos. También tengo correos electrónicos donde Esther me contaba sus planes. Ella no sabía que yo estaba guardando copias de todo. Don Esteban tomó la carpeta con manos temblorosas y empezó a revisar los documentos. Su cara mostraba horror absoluto mientras leía. Señora Gabriela, necesito que venga conmigo a la fiscalía ahora mismo. Esto es evidencia crucial. Estoy dispuesta a testificar. Es hora de que Esther pague por todo lo que ha hecho. Esa misma tarde, don Esteban y Gabriela fueron a la fiscalía y entregaron toda la información sobre los matrimonios anteriores de Esther. El fiscal a cargo del caso no podía creer lo que estaba escuchando. Si lo que dice la hermana es cierto, no estamos hablando de un simple intento de homicidio. Estamos hablando de una asesina serial que usa el matrimonio como arma. La investigación se expandió inmediatamente. Fiscales de Monterrey y Guadalajara reabrieron los casos de las muertes sospechosas relacionadas con Esther. Exhumaron cuerpos, revisaron documentos y entrevistaron a testigos que en su momento habían tenido miedo de hablar. Y lo que descubrieron confirmó las peores sospechas. Esther Vega había asesinado a 2 personas anteriormente y había intentado matar a doña Mercedes. Era una depredadora que buscaba específicamente hombres mayores con dinero. Se casaba con ellos y después eliminaba a cualquiera que se interpusiera entre ella y la fortuna que codiciaba. El caso se convirtió en escándalo nacional. Todos los noticieros del país cubrían la historia de la viuda negra de Morelos, como la prensa comenzó a llamar a Esther. Cuando el abogado de Esther vio toda la evidencia acumulada, le aconsejó que aceptara un acuerdo con la fiscalía. Si confesaba y cooperaba, podría recibir una sentencia reducida. Esther, viendo que ya no había salida, finalmente confesó todo. Confesó que había envenenado al empresario de Monterrey con arsénico en pequeñas dosis durante meses hasta causarle un paro cardíaco. Confesó que había empujado a la esposa por las escaleras después de manipularla para que firmara documentos. Confesó que había asesinado al doctor de Guadalajara con una sobredosis de sus propios medicamentos. Y confesó todos los intentos de matar a doña Mercedes. El aceite en las escaleras, las pastillas equivocadas, la comida envenenada, y finalmente el intento de ahogarla en la piscina.
El día del juicio final, don Esteban, doña Mercedes y yo fuimos al tribunal para escuchar la sentencia. Esther entró esposada, con ropa naranja de prisión, sin maquillaje, con el cabello despeinado. Ya no quedaba nada de la mujer hermosa y elegante que había conquistado a todos con su sonrisa perfecta. El juez leyó la sentencia con voz firme. Esther Vega de Mendoza. Este tribunal la encuentra culpable de 2 homicidios calificados, un intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y violencia familiar. La sentencia de este tribunal es de 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Esther no lloró, no gritó, no mostró emoción alguna. Solo miró al frente con ojos vacíos mientras la llevaban de regreso a prisión. Afuera del tribunal, docenas de reporteros nos esperaban para hacernos preguntas, pero don Esteban solo dijo: «Justicia fue hecha. Ahora mi familia puede vivir en paz». De regreso en la mansión, esa noche cenamos los 3 juntos por primera vez en meses. Don Esteban, doña Mercedes y yo, como familia. «Epifania», me dijo don Esteban levantando su copa de vino. «Gracias por salvar la vida de mi madre y por abrirme los ojos a la verdad. Solo hice lo correcto, don Esteban. Hiciste mucho más que eso. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, tu vida. Nunca voy a poder pagarte lo que hiciste por nosotros. Pero lo que pasó después fue algo que nunca imaginé». 3 meses después del juicio, la vida en la mansión Mendoza había regresado a la tranquilidad que habíamos perdido desde que Esther entró en nuestras vidas. Las jacarandás del jardín florecieron nuevamente con sus flores moradas, llenando el aire con ese aroma dulce que tanto le gustaba a doña Mercedes. Una mañana de septiembre, don Esteban me pidió que fuera al despacho después del desayuno. Pensé que quería revisar el menú de la semana o darme alguna instrucción sobre la casa. Pero cuando entré, encontré al licenciado Fuentes sentado junto a él con una carpeta manila sobre el escritorio. «Siéntate, Epifania», me dijo don Esteban con una sonrisa. «Necesitamos hablar de algo muy importante». Mi corazón se aceleró. ¿Habría hecho algo mal? ¿Me iban a despedir después de todo? «Epifania, durante estos meses he reflexionado mucho sobre lo que pasó», comenzó don Esteban con voz seria. «Y me di cuenta de algo. Tú eres más familia que muchas personas que comparten nuestra sangre. Arriesgaste todo para proteger a mi madre cuando yo, su propio hijo, estaba ciego». «Don Esteban, yo solo». «Déjame terminar, por favor». Respiró profundo. «Mi madre y yo hemos tomado una decisión. Queremos que formes parte legal de esta familia, no solo como empleada, sino como heredera». «¿Heredera? No entiendo». El licenciado Fuentes abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Hemos modificado el testamento de doña Mercedes», explicó el abogado. «Ahora usted recibirá el 10% de las acciones de Constructora Mendoza cuando ella fallezca. También tendrá derecho a vivir en esta casa por el resto de su vida, con un salario mensual garantizado». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Pero yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». «No es demasiado», dijo doña Mercedes entrando al despacho apoyándose en su bastón. «Es lo justo. Tú me salvaste la vida, Epifania. Me diste mi dignidad de regreso. ¿Crees que hay dinero que pueda pagar eso? Señora, yo no hice nada esperando recompensa. Lo sé, hijita. Por eso te lo mereces más que nadie». Me levanté de la silla y abracé a doña Mercedes, llorando como niña pequeña. Todos esos años de trabajo, de sacrificio, de lealtad, finalmente estaban siendo reconocidos de una manera que nunca imaginé. «Hay algo más», dijo don Esteban entregándome otro documento. «Esto es la escritura de una casa en Tepoztlán, cerca de donde vive tu familia. Está a tu nombre. Pensamos que te gustaría tener tu propio lugar cuando quieras visitar tu pueblo». «¿Una casa? ¿Para mí?» «Sí, Epifania. Una casa de 3 recámaras con jardín grande. Pensamos que tal vez quieras que tu mamá viva allí, o tus hermanos cuando vengan a visitarte». Ya no pude contener más el llanto. Me senté en el piso del despacho, abrazando mis rodillas, sollozando de emoción y gratitud. Toda mi vida había trabajado para otros, limpiando casas ajenas, cuidando familias que no eran la mía. Y ahora, por primera vez, tenía algo propio, un futuro asegurado. «Gracias», fue lo único que pude decir entre lágrimas. «Gracias, gracias, gracias».
Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Don Esteban dedicó más tiempo a estar en casa, a desayunar con su madre, a platicar con ella sobre los viejos tiempos, sobre don Patricio, sobre los planes para la empresa. «Perdí tanto tiempo», me confesó una tarde mientras tomábamos café en la terraza. «Estuve tan ocupado trabajando que olvidé lo más importante, mi familia». «Don Esteban, no se torture. Esther era muy manipuladora, pero debí ver las señales. Mi madre trató de decirme tantas veces que algo no estaba bien, y yo no le hice caso. Pensé que estaba celosa, que no quería soltar el control. Usted estaba enamorado. El amor nos ciega a veces». No era amor, Epifania. Era soledad. Llevaba 5 años solo después de la muerte de mi padre, desesperado por tener una compañera, y Esther supo exactamente cómo aprovecharse de esa debilidad. Pero aprendió la lección, y ahora su mamá lo tiene de regreso. Y era verdad. Doña Mercedes floreció como planta después de la lluvia. El color regresó a sus mejillas, la sonrisa volvió a su cara, y hasta empezó a caminar más firme, sin ese miedo constante que había tenido durante los meses de terror con Esther. «Epifania», me dijo una mañana mientras yo le cepillaba el cabello. «¿Sabes qué fue lo peor de todo? ¿Qué, señora? No fue el miedo a morir, fue la soledad. Sentir que mi propio hijo no me creía, que estaba sola enfrentando a ese monstruo. Pero ya pasó. Don Esteban la ama mucho. Lo sé. Y también sé que tú fuiste mi ángel guardián. Dios te puso en mi camino justo cuando más te necesitaba». La historia de la viuda negra de Morelos siguió siendo noticia durante meses. Programas de televisión hicieron documentales sobre el caso, periodistas escribieron libros, y hasta hubo rumores de que harían una película sobre toda la historia. Varios reporteros trataron de entrevistarme, ofreciéndome dinero por contar mi versión de los hechos, pero siempre me negué. No quería ser famosa. Solo quería que mi familia viviera en paz. Aunque hubo una entrevista que sí acepté dar, para un programa de televisión matutino que quería hablar sobre la importancia de los empleados domésticos en detectar casos de violencia familiar. «Señora Epifania», me preguntó la conductora durante la entrevista, «¿qué les diría a otras empleadas domésticas que están siendo testigos de situaciones similares en las casas donde trabajan? Les diría que hablen, que no se queden calladas por miedo, que busquen ayuda, que documenten todo lo que vean y que protejan a las víctimas. Nosotras estamos en una posición única. Vemos lo que pasa dentro de las casas cuando nadie más está mirando». ¿No tuvo miedo de las consecuencias? Claro que tuve miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de que no me creyeran, miedo de lo que Esther podría hacerme. Pero el miedo no puede paralizarnos cuando hay una vida en peligro. Después de esa entrevista, recibí decenas de cartas de otras empleadas domésticas de todo México, contándome sus propias historias de abuso que habían presenciado, pidiéndome consejos sobre qué hacer. Don Esteban y yo decidimos crear una fundación para ayudar a empleados domésticos que son testigos de violencia familiar o que ellos mismos están siendo maltratados. La llamamos Fundación Mercedes Mendoza, en honor a Doña Mercedes. La fundación ofrece asesoría legal gratuita, ayuda psicológica y un número de emergencia donde empleados domésticos pueden denunciar casos de abuso de manera anónima. Mi madre casi muere porque yo no la escuché, dijo don Esteban el día que inauguramos la fundación. Si esta organización puede salvar aunque sea una vida, todo habrá valido la pena. 1 año después del juicio de Esther, recibí una carta inesperada. Era de ella, escrita desde la prisión. Al principio dudé en abrirla. No quería saber nada de esa mujer que casi destruye a mi familia. Pero la curiosidad pudo más. La carta decía: «Epifania, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente quemarás esta carta sin leerla, pero necesito decirte algo. Tenías razón. Desde el principio me viste tal como era. Mientras todos los demás caían bajo mi encanto, tú siempre me miraste con sospecha. Eso me molestó mucho. Y es por eso que te quise alejar de la casa. No te estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que cada noche, aquí en mi celda, pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera valorado las cosas correctas. Pasé toda mi vida persiguiendo dinero, pensando que el dinero traería felicidad. Pero ahora, sin nada más que estas paredes grises y 60 años de prisión por delante,
Me doy cuenta de que lo único que traje fue destrucción. Tú, que nunca tuviste dinero, eres más rica que yo alguna vez lo fui. Tienes una familia que te ama, gente que confía en ti, un futuro con significado. No espero tu respuesta. Solo quería que supieras que, al final, ganaste. No solo porque me descubriste, sino porque elegiste el camino correcto cuando yo elegí el camino del mal. Esther. Leí la carta 2 veces, y después la guardé en el cajón de mi mesa de noche. No la respondí, pero tampoco la quemé. Era un recordatorio de que las decisiones que tomamos definen quiénes somos. Hoy, 2 años después de todo aquello, la vida en la mansión Mendoza es completamente diferente. Doña Mercedes cumplió 77 años el mes pasado. Hicimos una fiesta grande con toda su familia, sus hermanos que vinieron de otros estados, sus sobrinos, sus amigos del club. Llenamos la casa de música, comida y risas. Don Esteban sigue soltero, pero ya no está desesperado por encontrar pareja. Aprendió que es mejor estar solo que con alguien equivocado. Cuando llegue la persona correcta, la voy a reconocer, me dijo hace poco. Y esta vez voy a presentarle atención a lo que mi madre y tú opinen. Y yo, Epifania Contreras, sigo trabajando en la mansión Mendoza, pero ahora como parte de la familia. Mi mamá vive en la casa de Tepoztlán que me regalaron, feliz de estar en su pueblo rodeada de sus plantas y sus vecinos. Mis hermanos me visitan seguido, orgullosos de lo que logré, de cómo defendí lo correcto aunque fuera difícil. Y cada mañana, cuando me despierto en mi cuartito de servicio, que ya no se siente como cuartito de servicio, sino como mi hogar verdadero, agradezco por haber tenido el valor de actuar cuando era necesario, porque aprendí que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo. Aprendí que la lealtad y la honestidad valen más que cualquier fortuna. Y aprendí que a veces, las personas más humildes son las que tienen el corazón más grande y el valor más fuerte. Mi nombre es Epifania Contreras. Tengo 54 años, y esta fue la historia más importante de mi vida. La historia de cómo una empleada doméstica sin estudios formales, sin dinero, sin conexiones, logró desenmascarar a una asesina serial y salvar a la familia que había aprendido a amar como propia. La historia de cómo la máscara perfecta de una villana finalmente cayó, revelando el monstruo que se escondía debajo, y la historia de cómo una mansión que había sido convertida en prisión de terror volvió a ser un hogar lleno de amor, seguridad y paz. Esta es mi historia, y estoy orgullosa de haberla vivido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quienes necesiten escuchar este mensaje de protección y vigilancia para nuestros adultos mayores, más vulnerables. Tu comentario también es muy importante, para que sigamos trayendo relatos que nos recuerden que siempre debemos verificar exhaustivamente las credenciales de quienes supuestamente cuidan a nuestros seres queridos más preciados. Hasta la próxima historia que nos inspire a defender la justicia y la dignidad humana.